Estimados alumnos, muy buenos días. Hoy trabajaremos el curso de literatura. Vamos a dar inicio a un periodo más de la literatura, de acuerdo a sus corrientes literarias, etapas, como ustedes lo pueden denominar. Una de ellas es la literatura barroca. ¿Qué es la literatura barroca? ¿En qué se basa? La literatura barroca, estimados alumnos, es un estilo literario de la poesía, prosa, narrativa y teatro. Es decir, estas especies, digamos, pertenecen a esta literatura barroca, plasmada en la poesía, en la prosa, no tanto en la narrativa y como en el teatro, en el cual se hace un uso notable y un uso importante en el lenguaje ornamentalmente, en escribir imágenes, situaciones, sentimientos en los textos. Es decir, muchachos, estos textos literarios, digamos, tienen que basarse en historias de teatro, y tanto en poesías como en prosa. Bien, la literatura, estimados alumnos, se desarrolló en el siglo XVII, tanto en Europa como en Hispanoamérica. Tenemos aquí que esta literatura, muchachos, renacentista, junto con la barroca, ambos estilos, digamos, formaron parte del siglo de oro, donde la creación de su arte era muy fructífera, es decir, fue muy eficiente. Y sobre todo se dio más auge en España. Podemos también decir que el estilo barroco se plasmó también en otras expresiones artísticas como la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. En todas estas ramas del arte, así como en la literatura, el barroco se destaca por el uso desmedido de recursos de ornamentación, recargando de manera exagerada y extravagante todas las obras de arte. Es decir, todas las obras de arte, digamos, plasmadas en esa época, los escritores se basaban y lo narraban. El movimiento artístico del barroco se caracteriza por su libertad para distorsionar, es decir, para modificar, para recrear y para exponer la forma compleja de los recursos literarios y artísticos. Por ello, se contrapone con el Renacimiento, el cual había surgido como la renovación de la cultura clásica, pero a la que se le contrapone más tarde el estilo barroco. Es decir, el estilo barroco, muchachos, le dio más expresión, más belleza a las obras de arte, a las obras de pintura, ya que en el Renacimiento solamente se basaba en historias medievales, clásicas. La literatura barroca, estimados alumnos, se centra en los temas como la desilusión, la mentira, el pesimismo, lo efímero, la lucha, sentimientos que son experimentados por los individuos a lo largo de la vida. Es decir, estas historias basadas en estas características como la disolución, la mentira, el pesimismo, la lucha son temas importantes de sus historias de esta época barroca. Bien, pero más allá del pensamiento temático, estos sentimientos, digamos, o imágenes que ellos plasmaban, eran descritos con un rico y exagerado uso de las figuras literarias, pero que a su vez resultaban ostentosas. Es decir, digamos que estos escritores renacentistas casi ya junto con lo barroco, digamos, sus imágenes y sentimientos eran un poco más exagerados en narrar sus historias, pero siempre con la coherencia, ¿no? En sus escritos. La literatura barroca española, digamos, era la más destacada en esa época, ya que coincide con diferentes situaciones políticas, sociales y económicas que afectaron a la sociedad en general. Es decir, los escritores españoles, digamos, tal como observaban la política, tanto social y la económica de su país, o también de su espacio, digamos, lo basaban en sus historias, ¿no? Esa forma de cómo era el gobierno. Como resultado, digamos, la literatura barroca española, digamos, abarca y exagera, como le dije anteriormente, la exageración, como temas de pesimismo, desilusión, como desigualdad social, miserias, peste, sentimientos y de grandeza, amor, religión, entre otros. Estos temas son parte de la literatura barroca,
pero de manera exagerada, ya que en el Renacimiento no, el Renacimiento son esos temas casi parecidos, pero de manera natural en el Renacimiento, pero en el Barroco sí se exagera. En la poesía barroca, hace alusión a la producción poética, ya que recarga, digamos, y exagera también los sentidos literarios, es decir, la manera de sus expresiones en sus poemas también lo exagera, obviamente teniendo relación con los temarios no ya mencionados. Sin embargo, digamos, en la poesía barroca surgieron dos corrientes estilísticas denominadas conceptismo y el culteranismo, basados en los conceptos básicos de la corriente y el culteranismo basado, digamos, en las obras de arte, por ejemplo, de Luis Góngora. Y la prosa barroca, muchachos, ustedes saben que prosa se refiere a lo que son textos narrativos como cuento, novela, leyenda, mito, estas cosas. Su mayor auge fue en las obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Y otros autores, digamos, también, por ejemplo, tenemos a Baltasar, a Francisco de Quevedo y a Lope de Vega. Bien, entonces, chicos, la poesía con la prosa barroca también estilaba a tener el mismo tema, ya el pesimismo, ¿no? Y sobre todo la exageración de las cosas. Y en el teatro barroco, como se mencionó también anteriormente, eran obviamente obras de comedia, pero eran basados en relatos bíblicos. Bien, tanto porque dejaron tener todo descrito, los diálogos, pero todo ese contexto de realizar una obra teatral tenía que tener relación con relatos bíblicos, con citas bíblicas y tener un mensaje para que el receptor, digamos, reflexione, analice y pueda compartir. ¿Cuáles son las características principales de la literatura barroca? Entre las principales características de la literatura barroca se pueden mencionar bastantes ideas. Podemos decir, por ejemplo, que los temas expuestos reflejan los acontecimientos más resaltantes en ese siglo, en el siglo XVII, como el hambre, la peste, la espiritualidad, el amor, la muerte, el pesimismo, el desencanto, entre otros. Varios de estos temas se representan a través de la comedia. La literatura barroca nace como una contraposición a la literatura renacentista. Como le dije, la literatura renacentista renace, digamos, características, hechos de la época medieval. Pero la literatura barroca ya no recoge esos saberes de la literatura renacentista, sino quieren ser un poco independizadas y se basa en las obras de arte, pero de manera exagerada o el uso excesivo y recargo de los recursos literarios, por tanto aporta mayor complejidad. Es decir, obviamente que en la literatura barroca, digamos, todos los contenidos básicos que los escritores plasmaban o querían plasmar, tenían que tener un recurso literario, es decir, una estética, una belleza. Bien, algunos parámetros para que puedan, digamos, diferenciarse de la literatura renacentista. Fue enriquecido el lenguaje con la incorporación de los términos conceptismo y culteranismo. Claro, eran estas dos, digamos, características básicas. El conceptismo, basado en conceptos, y el culteranismo, basado en ideas. Estas dos ideas opuestas tenían que estar relacionadas con la literatura barroca. Se emplea también el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos de desengaño y melancolía. Esa también es una característica básica de las obras de la literatura barroca. Muy bien, estimados alumnos, hoy día, digamos, han podido conocer algunas características muy importantes de la literatura barroca. Como les menciono, muchachos, a grosso modo, la literatura barroca, digamos, crea nuevos estilos, nuevas formas de manifestar su arte, ¿no? Sus poesías, sus prosas, pero de manera un poco exagerada. Bien, y ellos también recogían, ¿no? Ellos también recogían, digamos, todo lo que podían observar en su contexto, lo recogían, lo recepcionaban y lo creaban. Y ellos querían diferenciarse de la literatura renacentista, ya que su mismo nombre lo dice renacer, es decir, los literatos renacentistas que ellos querían, digamos, recoger ideas de la literatura medieval.
Bien, pero el barroco dice no, alto, dice el barroco, alto, nosotros no queremos recoger nada, ni de lo medieval, ni de ustedes, queremos ser una corriente literaria independiente, bien basado en en la exageración de poesías, prosas, poemas, ¿no? Bien, chicos. Entonces, la literatura barroca jugó un papel muy importante en las corrientes literarias. Bien. Ahora, debajo de este video, muchachos, les estoy dejando una práctica con algunas preguntas y ustedes tienen que desarrollarlo, bien, y enviarlo en el día correspondiente. Bien, estimados alumnos, nos estamos viendo hasta la próxima semana.